Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:38, estamos de regreso en este sonar informativo. Don Alberto Mayol. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿cómo estás, Alberto? A ver, estamos en los momentos decisivos ya, pues el domingo, por fin el plebiscito, y es interesante tratar de mirar y de imaginar qué pasa después del plebiscito. ¿Qué pasa esa noche? ¿Qué pasa el día siguiente? Por lo pronto sabemos que hay algunos candidatos que están esperando que pase este plebiscito para echar a correr sus candidaturas, para hacer anuncios, en fin. ¿Cómo ves ese panorama tú en los distintos sectores políticos? Sí, pues estamos llegando, no siempre pasa en la historia que uno llega a un momento de bifurcación de la historia que tiene fecha conocida desde antes. O sea, por poner un ejemplo, el 18 de octubre del año pasado no tenía fecha establecida, ni nadie se lo imaginaba. Entonces, en ese sentido es bastante importante cuando llega un momento que tiene una fecha definida y que sabemos que va a tener un impacto relevante. El cuán relevante, eso sí, está por verse, pero da la impresión de que, mi impresión al menos es que esta es una elección que tiene una previa un poquito débil, que tiene una previa con poca energía, con poco carisma, tiene una vista que no convence mucho por distintas razones, habría que analizarlas, pero esa es una realidad. Pero aún así, me parece que lo posterior sí es muy interesante. O sea, no tengo ninguna duda de que con posterioridad del día domingo la situación va a ser bastante distinta y vamos a tener un desarrollo, un despliegue, una aceleración de la historia de alguna manera bastante importante. Creo incluso que me ha llamado la atención, por ejemplo, que hayan habido candidatos que hayan anunciado, por ejemplo, Francisco Vidal anunció que estaba disponible para ser presidente. Eso es muy curioso porque da la impresión de que todo lo que pase antes del domingo, vamos a decirlo así, es como estamos en Nochevieja, digamos, ¿ya? Y ya viene Navidad, pero todavía no es Navidad. Entonces, como que anunciar las cosas antes es un poquito triste porque todavía no viene la buena nueva. Entonces, da la impresión de que hay un clima que se va a acelerar el día domingo, que va a redibujar el naipe, que muchos nombres de los que están hoy día en el tapete público, de alguna manera, van a pasar a ser un poquitito más impertinentes. Y otros nombres van a pasar a ser un poquitito más reales desde el punto de vista de las posibilidades políticas futuras. O sea, los nombres nuevos que han ido emergiendo en los últimos años probablemente tengan cierto nivel de desarrollo, pero después, efectivamente, del domingo va a ser el momento en el cual se consolide, se consagre esa posibilidad. Yo creo que el mismo domingo primero nos vamos a encontrar probablemente con un resultado más o menos contundente, más o menos claro. No sabemos cuánto porque no sabemos cuál es el nivel de participación y de eso depende también bastante, pero sin duda la participación creo que va a ser más alta que la última presidencial y eso significa que más alta que todas las últimas presidenciales, y eso significa que más que todas las últimas elecciones de cualquier tipo, y eso ya es un dato que puede ser importante. Y en segundo lugar, con un resultado que a mi juicio va a ser bastante contundente en favor de una de las opciones. Por tanto, en ese contexto ya se va a clarificar todavía más, y con una derecha que a mi juicio va a quedar, y eso sí creo que también es una cosa que se puede afirmar ya, va a quedar una situación muy compleja porque su conducta confusa, dividida, partida no en dos, sino que casi en cuatro, en el fondo, con distintas posiciones, matices, en fin, va a terminar, la va a conducir a un escenario de mucha confusión. O sea, es cosa de ver cuál ha sido el discurso del rechazo del último tiempo, y un discurso completamente inconducente. O sea, decir que tú quieres rechazar para reformar, porque rechazar puede hacer reformas más rápido, es asegurar que en el fondo
la conducta de rechazo es menos conservadora que la conducta de apruebo. Eso es absurdo, porque evidentemente todos entendemos que la conducta conservadora es el rechazo. Sin embargo, ellos no tienen posibilidad siquiera de plantear la posibilidad de una conducta conservadora y tienen que decir incluso que van a ir más rápido. Entonces es una cosa bien evidente, a mi juicio, que para la derecha esto va a ser difícil de administrar, y eso va a poner en juego, igual, aun cuando la derecha parecía tener completamente ganada la siguiente elección, va a poner en juego un nuevo clima, un nuevo escenario, mucho más confuso, mucho más complejo, donde la BIM, por decirlo así, no la tiene tan sencilla. Ahora, eso nos lleva a un escenario, si se produce todo esto y gana la convención constituyente, eso nos lleva a un escenario donde hay que retroceder, digamos, de al lado del foso hasta las almenas interiores. Ahí se entiende que quieran formar parte de los constituyentes Longueira, Kast, et al. para salvar los muebles. Sí, o sea, la convención... A ver, hay una cosa que desde el día 1 quedó clara. Todos asumieron que la alternativa que iba a ganar va a ser la convención constituyente a secas, ¿ya? Eso se asumió desde el día 1. Si ustedes se fijan en el acuerdo por la paz y la nueva constitución, la única alternativa que está descrita con algún nivel de detalle es la convención constituyente. ¿Ya? De la mixta no se dice prácticamente nada. Y luego, todas las reformas que se han hecho, todas las reformas de paridad, todas las reformas de incorporación de independientes, están hechas para la convención constitucional, no para la mixta. O sea, es evidente que todo el sistema tiene súper claro lo asume como claro ese resultado. Entonces, y evidentemente en ese escenario, el lugar donde se discuta esto va a ser muy importante. Y ahí hay dos conductas posibles, ojo. Una es la posibilidad tipo Longueira de querer participar desde dentro, ¿ya? Uno puede decir muchas cosas de Longueira, pero lo que tiene que quedar bastante claro es que en general él elige jugar el juego y no patear el juego, ¿ya? O sea, él está diciendo metámonos adentro del juego en todas sus propuestas, por decirlo así, por radicales que sean en alguna posición de derecha, por astutas que sean. O sea, la propuesta de yo quiero que Chile tenga la posibilidad de ver caminando por la calle a los asesinos de Guzmán, porque está diciendo también, y también a los quienes están en Punta Peuco, en el fondo. O sea, esa astucia, pero tiene que ver con jugar el juego por dentro. Yo no sé si José Antonio Kast tiene esa habilidad. Mi impresión con José Antonio Kast es que esa derecha en general va a sentir que tiene que torpedear desde fuera y deslegitimar el proceso constitucional y esperar los primeros ripios que todo el proceso tiene para denunciar el caos a que esto conduce, y para ello no tendrían que participar por dentro, porque eso generaría entonces una situación de legitimación. Esa conducta es mucho más peligrosa en realidad que jugar el juego. La gracia del que juega el juego es que efectivamente legitima el juego, y por tanto de alguna manera lo que salga, o sea, si Kast, Longueira y compañía están dentro de la Convención Constitucional, la verdad es que es una buena noticia. Es una buena noticia porque permite que efectivamente todo ese proceso quede zanjado. O sea, sería tan formidable como que nos tuviéramos que enterar de lo que hizo Agustín Edwards para instaurar un cierto modelo económico en Chile, si nos tuviésemos que enterar no por los documentos desclasificados de la CIA, sino que nos hubiésemos enterado a través de una convención constituyente donde estamos viendo sus dichos y su propuesta. Es completamente diferente y es completamente posible y democrático que sea lo que quiera plantear, se haya planteado en una convención constituyente, y es completamente diferente que se plantee a escondidas en negociaciones con una embajada o directamente con un gobierno extranjero. Alberto, a ver, hay una cuestión que también está por verse después del domingo,
que tiene que ver con cómo se van a alinear los sectores, ¿no? Que tiene varias representaciones, una cuestión simbólica, si van a aparecer los presidentes de los partidos sacándose una foto en la noche del domingo en la oposición, qué va a pasar con Piñera y los partidarios de Chile Vamos al día siguiente, aparentemente. Pero hay una cuestión que, más allá de estas definiciones o de cómo van a armar las listas para las elecciones que vienen, y que tiene que ver con los contenidos, porque lo que se va a empezar a hablar es sobre contenidos para una nueva constitución, ¿no? Y ahí también es interesante ver cómo se van a alinear los sectores para introducir temas a la conversación que estarán todos orientados a la discusión constitucional. Sí, y ese es un gran problema, que podría no ser un problema, pero es un gran problema porque básicamente a todos los sectores este proceso constituyente los encuentra un poquitito desnudos en términos de contenido. Me explico, o sea, obviamente hay posiciones, hay deseos, hay sueños, pero no significa que eso constituya lo que entendemos como un proyecto. Y el vacío se llena rápido en estas cosas. O sea, quien llegue con un proyecto va a tener muchas posibilidades de instalarlo, aunque sea con todos los matices que le quieran dar el resto, porque básicamente está llegando con algo. Y un proyecto no es un plan de ideas, un conjunto de obras. Un proyecto es una cosa que tiene un principio fundante, que es un objetivo central, que básicamente tiene que ser capaz de construir los cimientos para que eso sea posible. Normalmente se puede resumir en un principio, o en dos principios articulados. En el caso de la Constitución del 80, por ejemplo, es el camino de consagración de dos rutas, de dos proyectos. Un proyecto histórico, comillas, la tradición constitucional chilena, hispanista, con mucho contenido autoritario, de portales a Jaime Guzmán, por decirlo claramente, y Jaime Guzmán siendo entonces el estandarte de esa mirada. Y por otro lado había que conciliarlo con el otro pedazo de proyecto que había llegado, que era el proyecto de las economías de libre mercado más radical. Esas dos cosas tenían que consagrarse, y se consagran finalmente en un concepto de Estado subsidiario, ¿ya?, que permite restringir el Estado a un tamaño más pequeño, efectivamente subsidiario, de segundo orden, que interviene cuando lo demás no puede intervenir, pero cuya intervención fundamental, eficaz, la más importante, se concentra no en los derechos de las personas, en los derechos sociales, sino que en la acción de control de orden y seguridad. Ese concepto permite reunir todo ese proceso de madurez que le tomó a las derechas en ese instante muchos años. Todo ese proceso, que puede haber durado unos 15 años, resulta que ahora está muy atrasado. O sea, sabemos cosas que sabemos, que son obvias, es como tenemos que ponerle más allí donde hay menos. Seguramente tenemos que asumir que el gasto público va a ser, y el presupuesto de la nación, por tanto, va a ser de 10.000 millones de dólares o 15.000 millones de dólares más al año. Y eso requiere una reforma tributaria, pero eso no es un proyecto. No es un proyecto de sociedad, estamos hablando no de un proyecto de gobierno, estamos hablando de un plan a muchos años. Y eso efectivamente va a ser lo que va a tener que llegar, y si no llega es una muy mala noticia, porque si no vamos a estar con una convención constituyente que va a estar mirando la paleta de colores sin saber qué es lo que va a pintar. Entonces, y eso es muy complicado. Alberto, tú dices que ves que este domingo vamos a tener una opción que va a tener un respaldo mayoritario. ¿Tienes una aproximación de cuánto puede ser esa diferencia? Bueno, la verdad es que en todas las encuestas que yo he visto y en las que he hecho, sale un resultado que llega para la prueba casi el 80%, lo que evidentemente parece demasiado alto. En general, cuando hay dos alternativas, es muy difícil que una alternativa
vaya con ese nivel de intensidad, salvo que haya habido alguna clase de acuerdo previo entre todas las partes, qué sé yo. Cosa que aquí sí ocurrió 24 horas en el mismo acuerdo del 15 de noviembre, y aparentemente después eso se desdibujó sin duda con parte importante de la derecha y con sus principales líderes migrando hacia el rechazo. Por tanto, es un resultado que aparece siempre, pero que suena un poquitito intenso. O sea, ¿Tú lo ajustarías un poquito a la baja para ser más...? Yo siempre he pensado, pero es no es una reflexión intelectual, sino que es una ironía, pienso en una ironía de la historia, es que el apruebo ganase con un 73. ¿no? Eso me parecería al menos como el fin de simbólico. El fin del círculo completo, digamos, cuando termina de dar la vuelta. Y creo que en términos reales además es posible que la cifra se aproxime a una cifra así, porque básicamente, como siempre ocurren estas cosas, está diciendo en todas las encuestas también que mucha gente va a ir a votar, pero eso también se decía en muchas de las elecciones pasadas. Entonces, en general, la gente dice que va a ir a votar porque no tiene ganas de explicar o explicarse a sí mismo en ese momento cuando le hacen la encuesta las razones por las cuales no va a ir a votar, simplemente después no va. Entonces frente a eso, hay que ajustar un poco a la baja, y es posible además que haya personas que estén motivadas, qué sé yo, con el triunfo de la prueba, pero que entiendan que más o menos está claro y que sencillamente no vayan. Ahora, ese resultado, la ingeniería de detalle, entre 70 y 80 es casi lo mismo en realidad en términos de políticos, pero el hecho de que sea más de 70 cambia la conversación mucho, porque revelaría una destrucción total de la estrategia que tomó la derecha en este camino, y le daría la mano a aquellos sectores de la derecha que tienen una postura bastante más participativa en el proceso democrático que viene en el fondo. Entonces eso aliviaría la discusión de futuro y favorecería a ciertos actores, algunos bien sorprendentes, como el mismo Lavín, que ha apostado más bien a ese escenario en comparación con un escenario más estrecho, que fue la tesis con la que la derecha se enamoró en un momento, que era la tesis del plebiscito del 88, lograr sacar 35, 40 puntos, ideal sacar los 43 que sacó Pinochet, porque eso permitía construir una especie de segunda transición, un nuevo momento transicional, con una nueva por hacer los acuerdos, en fin, pero no, todo indica que eso no va a ocurrir. Alberto Mayol, estaremos muy pendientes de lo que pase el domingo. Apuesta por un 73%, 89% ya sería mucho. Estaremos ya en modo análisis la próxima semana. Gracias. Chao, Alberto. Nos vemos, chao, gracias.